Pero bueno, ya entrando en el análisis de capital importancia, Jorge, ya te iba a decir Cristian, Jorge, a la vigilia por la justicia. Este planteamiento, nuevamente vigilia, es algo que yo la verdad es que he cuestionado mucho. Son esfuerzos que se tienen que reconocer, se tienen que respaldar, se tienen que escuchar, se tienen que atender, pero al final es nuevamente una vigilia. Esta protesta que se hace como una medida para tratar de contrarrestar las posiciones, las posturas del oficialismo, de Morena, de sus aliados, para llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial, que lo que más ha preocupado, pues es, como lo sabemos, ¿no? La elección popular de jueces, magistrados y ministros. El día de ayer se llevó a cabo en en las afueras del Poder Judicial. Había pues muchos pues panistas, sí. Había muchos exfuncionarios, había muchos abogados ya afines incluso que trabajan en la campaña de Francisco Fiorentini, por ejemplo, pero también había trabajadores, obviamente, del Poder Judicial. Me hablaban de que eran más de 1,000 personas, no creo que ni de broma eran esto, ya cuando vimos las fotos y cuando pasamos por ahí, de hecho pasamos por ahí en algún momento, no se veía esta cantidad, ¿no? Sí, no, y la verdad es que coincido en la importancia que es que salgan a protestar. La fortaleza de una protesta la tienen los que realmente son los protagonistas de la misma, no aquellos oportunistas. Y es ahí donde recae la fortaleza de esta manifestación en las manos de quienes trabajan en el Poder Judicial. Y ya lo hemos hablado aquí, quienes han salido ha sido quienes son las y los trabajadores de a pie, la carne de cañón, quienes realmente han respondido cuando este gobierno, este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, primero les amagó con bajarles el sueldo, que realmente era más que nada a ministros, pero el tiro lo llevó todo un poder judicial. Es ahí donde salieron los trabajadores y trabajadoras de base, los sindicalizados, quienes pues se han opuesto a todas las intentonas del propio presidente Andrés Manuel, en un acto que también es político, el protestar de esta manera, y en un acto como seres políticos, pues lo hacen de esta forma, lo cual no tiene nada de malo, pero mencionar la palabra política les da entre el miedo de qué dirán de nosotros, del que desconocen de temas básicos de una persona que más que asumirte lo eres, política por realmente nacimiento. Conceptualmente, y lo deben de entender así. Partidista es otro rollo. Pero lo que vimos el día de ayer por la noche en Mexicali, en Tijuana, en todas estas ciudades que hicieron su vigilia, fue un tema partidista. Ya dejó de ser solamente un acto político de protesta del sindicato o de los trabajadores, que más allá de que también a mí se me hace, sí, estoy en contra de que cante el himno nacional en una pelea de box o en un Puma Chivas, más estoy en contra que toquen el himno nacional en una protesta como esta, queriendo decir que somos los mexicanos defendiendo a México, lo cual es absurdo. Es que tú no eres patriota, Jorge. Esa es toda la bronca. Yo no soy patriota como los gringos que tú eres, usan boxer con su bandera. Tú naciste en el centro de California. Evidentemente, ¿no? Y lo peor, Jorge, es que son exactamente el mismo guión, por así llamarlo, ¿no? En el schedule, como también se le conoce, de justamente de las marchas o de las protestas opositoras, ¿no? O sea, por eso es por lo que hacemos la comparación siempre con esta marea rosa o con estos grupos de protestas rosas, porque prácticamente son el mismo guión, la misma forma en la que se hace, hablan prácticamente los mismos, van en los mismos planteamientos. Obviamente el Poder Judicial o los funcionarios del Poder Judicial están trabajando y están protestando por algo que ellos creen, ¿no? Por algo que ellos confían. Un gran sector, algunos sí lo están mandando, otros los están haciendo por una propia convicción, que es perfectamente válido. Obviamente, a raíz de esto, los partidos opositores se han unido a la protesta, ya sea por convicción o también por un interés político específico, ¿no? Pero cuando vemos a tantos perfiles, por ejemplo, del PAN dentro de estas protestas, pues es imposible no cuestionarse un poquito, ¿no? Sobre a ver, de qué se trata, ¿no? Yo hablaba el día de ayer con unas juzgadoras federales precisamente y cuestionaba yo por qué hacer un paro. Y no, más allá del tema de que aquí lo planteaba el propio Elías hace unos días, Jorge, pues es que están afectando a la ciudadanía, que sí, obviamente lo hacen, pero pues las protestas tienen que afectar a la ciudadanía, eso es sí o sí prácticamente, ¿no? ¿Por qué no simplemente exhiben
por qué o la situación que se encuentra, por ejemplo, en materia de amparos. Cada amparo que se otorga, cada protección de la justicia federal que se brinda a una persona, a un ciudadano, es porque se cometió o se confirma un abuso de la autoridad. Sí. O sea, si, no sé, digamos, si 9 de cada 10 amparos otorga la justicia federal a los ciudadanos en contra de actos de gobierno, es porque en 9 de cada 10 juicios hubo un abuso gubernamental en contra de ellos. Entonces, ¿por qué hacer paro? ¿Por qué no mejor exhibir o por qué no seguir trabajando? Porque la verdad es que cada acto de esta naturaleza golpeas al propio gobierno. Les ha ganado más el discurso político claro. del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. Donde les exhibe que pues el Poder Judicial de la Federación ha protegido a delincuentes. Ajá. ¿No? Sí. Los ha sacado a la cárcel. Les ha ganado ese tiro, sí. Porque la ciudadanía ha entendido más al presidente, independientemente que tenga sus mañaneras, independientemente que tenga 20 años, 30, toda su vida haciendo política en materia de protesta y el activismo social, independientemente que tenga un presupuesto millonario, pero el Poder Judicial de la Federación no ha podido ganarle una sola, ni con los ministros, ni con la presidenta de los ministros, con la ministra Piña, ni tampoco en el aspecto con estos grupos que son opositores a gobiernos de los medios de comunicación. No le han podido ganar una sola, y eso no lo festejo, al contrario, esto está muy mal. El punto es que quieren ser un contrapeso sin serlo, o sea, haciendo exactamente lo mismo que ya mostró el librito que no les va a funcionar. Y lo peor es que ahora le siguen el rollo al Partido Acción Nacional en alguno de sus elementos de protesta, lo cual les viene mal. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, quienes fueron a la protesta del Partido Acción Nacional, y yo sé que muchos se enfadarán conmigo porque lo han hecho cuando los hemos exhibido en el tema del INE, cuando los exhibimos que su marea rosa realmente era una fachada, una burbuja, como lo fue Xóchitl Gálvez. La protesta acá tiene los mismos componentes y cuando ellos lo exhiben en sus redes sociales, parece más una protesta de Instagram. Es quiero salir en la foto y que digan hacerlo lo más bonito posible. Dista mucho de una protesta social que la arrope la población, que la sociedad salga y realmente manifieste su descontento al presidente. Simularon hacer una marea rosa tan fuerte y tan poderosa que llenó el Zócalo y no les funcionó. Porque a la hora de ir a las urnas, a la hora de ver el pronunciamiento verdaderamente de las clases populares que entienden ya cada vez más la política, se dieron cuenta que estaban realmente en una burbuja. Y ahora les está pasando exactamente lo mismo. ¿Cuál es la fortaleza acá, Villa, y en qué ha perdido el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus planteamientos? No en lo político, en lo jurídico. Ahí es donde sí le han ganado al presidente. Ahí es donde tendrían que centrarse, como dices tú, estableciendo punto por punto por qué el Poder Judicial jurídicamente se tiene que mantener. Con el discurso político de que le está pegando a la nación. Que somos Venezuela. Y somos Venezuela, están perdidos, están fritos. Y recogiendo activistas que antes eran, que se decían apartidistas, que se decían independientes, y no hablo de personajes en específico, estoy hablando a nivel nacional. No, a nivel local también pasó. A nivel local también pasó. Pero me refiero a los planteamientos y cómo se han sumado de esta manera, es más un odio hacia López Obradorismo y morenismo y lo que significa una izquierda, porque ideológicamente no se entienden. Pero realmente quienes lo viven, el sistema de justicia que tenemos, la gente está más molesta con el Poder Judicial que con el Ejecutivo. Y ayer y ha habido planteamientos, no sé si los han notado, incluso hasta de compañeros de los medios, de ¿y por qué no eligen por vía popular al Ejecutivo? ¿Y por qué no eligen por vía popular a todo el gabinete? ¿Y por qué no las comisiones de los legisladores? Ese tipo de planteamientos tan absurdos, tan incoherentes, terminan por perjudicar a la protesta, a quienes sí están saliendo y quienes dicen, a ver, que ellos sí saben qué bonos les sería afectados a los trabajadores, que ellos sí saben por qué si se hace una modificación de este tipo les va a afectar en lo técnico y jurídico, pero eso no lo estamos viendo en estas protestas. Estamos viendo un acto teatral de 3 pesos, ¿no? Vamos a escuchar justamente una parte del video de lo que se vio ahí. No fueron 1000 personas, fueron cientos, sí, fueron más de 100 sin duda alguna.
Pero esto fue una de las escalinatas, ¿no? Sí. Del Estado, concretamente en Mexicali, donde usted puede observar los planteamientos, ¿no? De jueces y de funcionarios, ¿no? Federales. De mí. Se han olvidado de mí. Yo soy la Constitución, la ley de leyes, la Carta Magna, punto de apoyo y sostén de una nación libre y soberana. A través de mí se llega al respeto de los derechos, a la libertad, a la justicia social y a la democracia. Yo digo dónde comienzan y dónde terminan los derechos de los ciudadanos. Yo no puedo ser suspendida, óiganlo bien, ni anulada por ningún poder ni autoridad. Escuchen bien. Yo rijo las leyes de esta nación, de su soberanía y su gobierno. La nacionalidad, la justicia, el territorio y los derechos ciudadanos. Me duele en lo más profundo de mi corazón y de mi alma ver toda violación a la vida misma, a la seguridad del individuo, a la integridad de cada persona, a la libertad de pensamiento y opinión, a la libertad de creencia y de culto, a la libertad de trabajo, al derecho a la salud, al derecho a la educación, sí, a la educación de los niños. Oye, era una marcha antiaborto, ¿no? Sí. No era- De tila ahí, ¿no? no sabemos si era antiaborto, si estaban marchando o protestando, perdón, por el tema del INE. No sabemos, al final del día se perdió todo en declamación que hizo muy teatral, decía, y hablando de conceptos que realmente... Oye, Julieta Ramírez, no eres nadie, te hicieron a un lado con tus declamaciones. Sí. Te vencieron. Ella sí tendría que ser ministra ya de justicia, ¿eh? La que protestó por la manera en que habló tan Efusivamente. Sí, pero miren, la protesta es buena. La reforma judicial del presidente y como la están planteando los morenos está mal planteada. Y aquí lo hemos dicho, no estamos a favor de una reforma como esta. Pero sí estamos a favor de que justamente lo que se le cuestiona al Poder Judicial de la Federación, tan distantes que están de la población, tan opacos que han sido y la manera como se han manejado, justamente lo vemos en sus protestas. Justamente lo hemos visto así y no han entendido lo que la población les está cuestionando, excesos, y que no entienden cómo un sistema de justicia, cuando recae en el Poder Judicial de la Federación, no embona. Ahora, sí es sin duda, ya todo el mundo dice, es parte de lo que se tiene que hacer, una reforma al Poder Judicial, ya todo el mundo dice, no, tienen razón. Ayer que yo platicaba con justamente una jueza me comentaba, encontramos una cosa buena en esta reforma, y es que van a hacer una escuela judicial mucho más abierta, mucho más democrática, mucho mejor planteada, para que todos tengan acceso a lo que representa, ¿no? El propio Poder Judicial federal. Pero... la verdad es que durante todo este tiempo, ahora que quieren empezar o se ven obligados por la situación, por el escenario, a pelear en contra de una situación, te das cuenta lo alejados que habían estado. ¿Cómo es posible que no haya un instituto de la judicatura, por ejemplo, que busque y que sea abierto a la propia ciudadanía? ¿Dónde están algunos otros sectores que tendrían que estar defendiendo? Yo los cuestionaba también por... el único foro que han hecho, creo, uno de los pocos foros que han hecho, fue en CETIS Universidad. Sí. En el único lugar, seguramente, donde todos estaban de acuerdo y no estaban convenciendo absolutamente a nadie para que respaldara su postura. Era prácticamente ir a hablar con una extensión de lo que ya se encuentran ellos. Lo organizó PIMSA, ¿no? Lo organizó PIMSA, sí, lo organizó Guajardo ahí. No sé al final cómo habrá estado la situación, ¿no? Y luego van con los argumentos económicos, ¿no? Con los argumentos de los empresarios se van a ir, los empresarios no van a querer invertir con esto. Están demasiado lejos de la ciudadanía como para entender que el término constitución como tal
La ciudadanía no lo valora ni lo identifica igual que los juristas, que los letrados. No lo identifican igual. Para un ciudadano normal que le digan, y normal lo digo en el concepto de que está alejado del Poder Judicial y que no tiene una relación directa diaria, ¿no? con este tema, le importa un bledo que le digan que van a cambiar la Constitución. O sea, no forma parte de sus grandes preocupaciones de su vida, de su día. ¿Cómo hacerle entender a la ciudadanía que el Poder Judicial tiene que mantenerse como está en estos momentos? Es otro tema. Y ahora, reitero, ¿dónde está el Poder Judicial local? Sí. ¿Por qué el Poder Judicial local no lo identifica como una afrenta hacia ellos? ¿O por qué todas las barras de abogados no se han sumado con ellos? ¿Por qué todas las barras de abogados no han dicho, ¿sabes qué? Pues es que yo no va por ahí, ¿no? ¿Sí? O sea, yo sí estoy abierto a ver cómo está esta situación. Ya la propia Claudia Sheinbaum metió una postura ahí que se retrasa. No pasa nada si se retrasa un poco, ¿no? Sacar este tema de la reforma del Poder Judicial. Y no es por las protestas. Y no es por las protestas, es por un planteamiento de ellos mismos. Exacto. O sea, no le han hecho media al presidente con las protestas. Los legisladores de oposición del PAN no los hemos visto activos en esto. Vemos a Marco Cortés con su mismo discurso que lo ha llevado a la derrota del PAN cada vez más y a hundirlo más. Vemos a un Alito que está más preocupado en sus procesos internos. No hemos visto realmente una oposición que nos hable tal. Ahí estaba Mayola, por cierto, en la protesta. No, había un chorro de panistas, ¿no? Yo creo que la mitad eran del PAN, ¿eh? Sí, abiertamente del PAN, ¿no? Incluso creo que una de las personas que habló era Fernanda Riza, quien trabajó justamente en la campaña de Francisco Fiorentini, ¿no? O sea, era una de las personas que llevaba su tema. Ahí tenemos en la fotografía, a ver si puedes poner una fotografía ahí de los verdugos que no sabíamos que... Están encantadores esos verdugos. No sabíamos si eran el Ku Klux Klan del Poder Judicial, de la Federación, o era el chacal de Sábado Gigante. Lo puede hacer un close-up ahí. Los chacales se tardaron en sacar la trompeta con tremenda exclamación, No, es que ella se ganó. Sí. A los otros... Ella fue la que ganó todo. Sí. Ella fue la que ganó todo y sí la dejaron ahí avanzar. Mi estimado Isaac, ¿puede hacer ahí un close-up al de la izquierda? Por favor. Al chacal, por favor, el chacal de la izquierda. Porque podemos verlo. Y luego también protestaron, por cierto, con una... ¿Sabes? ¿A quién sí debe...? Ahí está, mira, el chacal, ahí, belicón. Pobrecito, no veía, ¿no? No podía respirar. La túnica. El único que nunca supo cómo estuvo la protesta. Se la quitó. ¿Fue mucha gente o fue poca? Y seguramente quien pusieron de verdugo es un trabajador de base, ¿no? No es un magistrado, No es un magistrado, no. Pero se rumora que quienes realmente, como ya era una protesta panista, se rumora que quien estaba detrás de esas máscaras era Kiko Vega, ¿no? Huyendo de la justicia. De la justicia federal. Enojado con el gobierno. Oye, pero ahí está el chacal. Ya se quedó el chacal. Ahí están los chacales que traía ahí el Poder Judicial. A quien sí debieron tocarle protestas o las trompetas, ahí los chacales del Poder Judicial, era al... También. Al rapero que cantó ahí su canción, que traía ahí su canción de Poder Judicial. Me encanta porque... El magistrado de la Ciudad de México. No, hay un rapero aquí local que también hizo una canción local hablando del Poder Judicial. Sí, cierto. El cual me encanta porque, tuve la oportunidad de revisar algunas de sus canciones. Jamás se había preocupado por la causa ciudadana, ¿no? Nomás, ahorita viene el Poder Judicial. Y yo no puedo entender cómo, por ejemplo, hay causas como los temas de desaparecidos, cómo hay causas sociales como el combate a la delincuencia, cómo hay tantas causas sociales que están tan ignoradas y tan poco visibilizadas. Y diga, no, es que el Poder Judicial sí es importante, ¿no? O sea, para el género urbano. Hey. Pero bueno, ese es... Cada quien, ¿no? Decide, son artistas, ellos pueden hacer lo que deseen en ese sentido. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.